Estamos en esta mañana ante tu presencia, Dios, alabándote, glorificándote, exaltándote, dándote a ti la honra, la gloria y la adoración, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú llenando nuestras vidas con tu presencia, Señor. Cada día buscamos de ti, Dios, porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, Dios, para llenarnos, para alimentar nuestro espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo. Amén y amén. Gloria al Señor. Es un privilegio para mí poder pasar a este lugar y poder compartirles lo que el Señor quiere que en esta mañana estudiemos. Muchas veces nosotros como cristianos venimos a la iglesia por obligación o venimos a la iglesia por callar la voz de nuestra conciencia que nos dice: hey, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Entonces venimos a la iglesia muchas veces porque nos toca, porque nos dieron un privilegio y tengo que ir. Lo que decía el pastor ahorita, esta mañana amaneció lloviendo y ay Dios, para uno levantarse difícilmente, ¿cierto? Pero el Señor me decía: ¿y usted qué excusa saca si usted es el que tiene que predicar? ¿Qué va a decir? Gloria al Señor. En esta mañana la palabra del Señor nos dice: corazones endurecidos. Hay dos clases de corazones que oyen la voz del Señor: los sensibles a la voz de Dios, que escuchan su voz, los sensibles que obedecen a su palabra. Pero también hay unos corazones que son los corazones endurecidos, los corazones que no oyen la voz del Señor, que no lo escuchan y que simplemente, lo que les decía, vienen a este lugar muchas veces por callar la voz de su conciencia que le dice: usted ha pecado entre la semana. Entonces pensamos como los católicos: vamos entonces el domingo a rezar y a empatar. Y no es así, ¿cierto que no? Lo que el Señor nos dice en su palabra no es así. El Señor en esta mañana quiere que hagamos esto: examina tu corazón. Hoy Dios quiere que revisemos en qué estado está nuestro corazón, para que recapacitemos y volvamos a Él. Como les decía hace unos días en la prédica pasada, uno muchas veces juega a ser el cristiano, pero es muy diferente cuando uno juega a ser el cristiano a cuando en realidad uno es cristiano. Cristiano es el seguidor de Cristo, el que verdaderamente le sigue. Nosotros como humanos muchas veces, porque se nos enseñó desde niños a través del catolicismo, a través de muchas cosas, que debemos de buscar de Dios. Pero entonces pensamos que buscar de Dios es solamente venir a un servicio, hacer palmas, cantar, y eso es buscar de Dios y listo. Ya con eso cayó la voz de mi conciencia. Y vamos a ver a través de la palabra que no es así. No es así. Nuestros corazones deben de ser sensibles a la voz de Dios. Cuando escudriñamos su palabra, si la leemos, ¿no? Porque si no la leemos solo venimos aquí cuando nos predican. Entonces, si escudriñamos la palabra en nuestras casas, debemos de ser sensibles a la voz del Señor. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor en su palabra? Y si no la leemos en la casa, porque sé que muchos no lo hacen, porque yo era uno de esos. Yo era uno de esos cristianos que venía a la iglesia porque me gustaba, porque me agradaba, porque desde niño me enseñaron, porque yo desde los 6 años tengo conocimiento del Señor. Entonces venimos porque nos gusta, porque ay, allá es chévere, allá se pasa bien, allá me saludan chévere, me abrazan, me dan cariño. Y no es así.
Nosotros no debemos de venir a la casa del Señor solo por buscar cariño, comprensión, amor de los hermanos, porque a eso no es que el Señor nos manda a venir a su casa, ¿cierto? Porque si fuera así, pues simplemente el Señor nos decía, pues quédense en su casa, hagan un servicio en su casa, que allá le dan cariño, amor, y listo. O reúnase con sus amigos, que son los que más compaginan con usted, pero no es así. ¿Por qué nuestro corazón se endurece? ¿Sabe que como cristiano muchas veces el corazón se nos endurece? Por los problemas, por las necesidades, por problemas aún en la misma iglesia, que tuve problemas con X hermano, con Y hermano. Eso endurece nuestro corazón. ¿Cómo es que estamos llegando poco a poco a tener un corazón endurecido y poco sensible a la voz de Dios? Poco a poco nosotros como cristianos se nos va endureciendo el corazón, y entre más años tengamos en el cristianismo, estamos más propensos a eso, a endurecer el corazón. Y entonces nos pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor los sacó al desierto, ¿cierto? Los sacó de Egipto, de esa esclavitud. ¿Y cuántas veces vemos en Éxodo cómo el pueblo de Israel, a pesar de que el Señor hacía un milagro, hacía otro milagro para ayudarlos, aún así su corazón era duro? Vamos a leer primeramente Efesios 4, 17 al 32. Voy a leer para ustedes, y los que trajeron Biblia pueden buscar Efesios 4, 17 al 32. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice la palabra del Señor que no andemos como los gentiles. Y muchas veces nos pasa eso, se nos pega lo del mundo, ¿cierto? Como humanos se nos pega lo del mundo. Empezamos a andar como anda mi amigo. Entonces yo tengo un amiguito y ando como anda mi amigo. Se me va pegando lo de mi amigo.
y poco a poco mi corazón se va endureciendo. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios y por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, el corazón del impío o el corazón de los gentiles, de los que no conocen de Dios, es duro. Por naturaleza es duro. Y lo sabemos. Puede ser que hayan personas que sean sensibles a alguien, a un pobre, sensibles a un necesitado, sí, pero su corazón para con Dios es duro porque no quieren oír la palabra de Dios. ¿Y por qué no quieren oír la palabra de Dios? Porque saben que la palabra del Señor nos debe de cambiar. La palabra de Dios nos cambia. Si en realidad queremos buscar al Señor y seguir en sus caminos, la palabra de Dios tiene que cambiarnos. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Porque muchas veces actuamos como si no fuéramos hijos de Dios, como si fuéramos del mundo. Vamos a ver las características de un corazón endurecido. Las características para saber si mi corazón se está endureciendo. No obedecer a la palabra de Dios. Esa es la primera característica. Cuando Dios trae una palabra a través de una predicación, Dios la trae para que actuemos, para que nosotros la oigamos y la pongamos por obra. No solamente para que nos sentemos y oigamos la palabra del Señor y listo. Nos fuimos con la palabra del Señor y allí a media cuadra le preguntan: ¿y cuál fue el tema? Ni me acuerdo. Y muchas veces nos pasa así, a mí me ha pasado, porque andamos ¿en qué? En la vanidad de esta vida, pensando: Dios mío, y mañana, y para el bus mañana, y mañana esto, y mañana aquello, y mañana lo otro, como si en realidad tuviéramos un mañana. Nosotros tenemos el hoy, porque estamos vivos en este momento, es el presente. El pasado lo tenemos porque ya pasó, pero el mañana no lo sabemos. Nadie tiene el mañana seguro. Confiamos en Dios, confiamos en el Señor, que tenemos un mañana, que vamos a salir adelante, pero no tenemos un mañana seguro. Viendo las noticias de esa discoteca que se cayó en Puerto Rico, en República Dominicana, veía yo un testimonio de un hombre que decía que al día siguiente, que esa era la última salida, que esa era la última pachanga, y que al día siguiente se iba a meter con Dios. Y lamentablemente no le llegó el día siguiente. No le llegó el día siguiente. El testimonio del jueves, el pastor que vino, que nos contaba sobre ese muchacho que tomó la decisión de al día siguiente, ahí sí, meterse con el Señor, pero no le llegó el día siguiente. Entonces nosotros no tenemos un mañana, tenemos el hoy, para actuar hoy, para hacer las cosas hoy que estamos vivos, no esperando al mañana. Nos dice en el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, nosotros, cuando oímos la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que debemos de estar atentos a la voz de Dios. La palabra del Señor, cuando se está predicando, sea quien predique, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Si Dios permitió que esa persona estuviera aquí, es porque es la palabra del Señor. Entonces, nosotros nos da miedo de pronto oír la voz de Dios directa. Uy, sí, ahí sí me da miedo, y mejor dicho, ahí sí cambio. Pero es que Dios tiene muchas formas de hablar.
En el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente, y eso con ciertos hombres, ¿cierto? Habló con Moisés. Con pocos hombres Dios habló directamente. Pero Dios también puso a los profetas, a los pastores. Dios habla a través de ellos. Dios le viene a su corazón, le habla, le dice, diga esto, aquello, lo otro. Y eso es la voz de Dios también. Y tenemos otra voz de Dios, que es esta, la escrita. Esto es la voz de Dios. Por eso muchas veces debemos de ponerle tanta atención a la palabra del Señor cuando nosotros la leemos, porque es Dios quien nos está hablando. Es Dios directamente quien nos está hablando. Entonces, en el primero dice que no obedece a la palabra de Dios. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Y por qué nos pasa? Porque no queremos cambiar. Porque estamos apegados al mundo. Sabemos que estamos haciendo lo malo muchas veces, pero no queremos cambiar. Porque estamos pegados a este mundo. Porque nos ponemos a pensar en qué pasará si yo cambio. Si yo hago lo correcto, si yo hago lo recto delante de Dios. Aquella persona que trabaja en una empresa. Entonces, si yo estoy con los compañeros de trabajo y yo entonces cuando echan sus chistecitos, que sabemos que en todas las empresas pasa. Entonces, si yo no me río con ellos, entonces después me van a echar a un lado, ya no me van a querer, ya no me van a… ¿sí? Por eso muchas veces nos pasa. Porque pensamos en el qué irá la demás persona, qué irá mi amigo, qué irá mi familiar, qué dirá mi jefe. Y no cambiamos. Pero no nos ponemos a pensar y a meditar qué irá el Señor. ¿Acaso mi jefe, mi amigo, mi familiar va a hacer algo por mi alma? Creo que no, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos los que tenemos que hacer algo por nuestras almas. Jesucristo nos regaló la salvación, fue un regalo. Pero el que usted y yo vayamos a partir con el Señor, sea que bien mudamos, o sea que sea el rapto de la iglesia, el que usted y yo lleguemos a la presencia del Señor depende de usted y yo, de nadie más. De cada uno de nosotros depende, de nadie más. O sea que el cambio es para nosotros. Debemos de cambiar por nosotros, por nuestra alma. Vamos a mirar una segunda característica. Un corazón endurecido no cambia a pesar de haber sido librado de circunstancias difíciles. ¿Qué nos dice Hebreos 3, 7 al 11? Voy a leerlo en la TLA. Dice la palabra de Dios: por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchas la voz de Dios, no sean tercos. En la Reina Valera dice: no endurezcan vuestros corazones, como aquellos israelitas que no quisieron obedecer en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso les dijo: aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso yo enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los habría hecho descansar. Entonces aquí la palabra del Señor nos está hablando de ese pueblo de Israel, que fueron duros, tercos, dice la palabra de Dios. Fueron tercos, que a pesar de que veían tantos milagros, creo que fue el pueblo que más milagros vio. Vieron el mar abrirse, pudieron pasar por él, pero vieron también el mar cerrarse y comerse a todo el ejército del faraón. Vieron salir agua de la peña, agua de una roca,
aparte de eso, vieron el maná. Vieron que del cielo llovía un fruto para comer. Y aún así fueron tercos. Tanto que dice el Señor que dijeron: vamos a ver hasta dónde soporta el Señor. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros como cristianos. Somos tercos, porque Dios nos dice: cambie, cambie, cambie. Y aún así seguimos haciendo lo que no le agrada. Pero muchas veces Dios nos da la oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Pero ¿y si Dios se cansa? ¿Y si Dios dice: ya no va más? Como este pueblo que Dios dijo: no entran en la tierra prometida. Solo 2 personas entraron, y eso por la misericordia del Señor y porque obedecieron a su palabra, porque confiaron en Dios. Pero el resto del pueblo se quedó, murió en el desierto. Toda esa descendencia murió. Solo sus descendientes fueron los que pudieron entrar en la tierra prometida. Pero ellos, tanto que se mataron 40 años dándole vueltas al desierto y no pudieron. ¿Por qué? Porque no cambiaron, no cambiaron. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Somos tercos y no cambiamos. Sabemos lo que es bueno, porque a través de la palabra del Señor lo sabemos. Sabemos lo que es bueno. Sabemos que mentir no es bueno. Y aún como cristianos, muchas veces nos pasa como los católicos que dicen que la mentirita piadosa, la mentirita blanca. Y si usted ve en la palabra del Señor, pues mentirita blanca no existe, mentirita piadosa no existe. Mentira es mentira, y para el Señor mentira es pecado, simple y sencillo. Entonces, y muchas veces como cristianos se nos da por decir mentiras, por salirlos por la fácil, ¿cierto? Pero ¿y si eso impide que usted llegue a la presencia de Dios? Si en el momento en que usted diga esa mentira, muere, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con su alma? Solo por la misericordia de Dios sabemos si sí o si no, pero la mentira no le agrada al Señor. Vamos a ver una tercera característica de un corazón endurecido. No oye la voz de Dios, mucho menos la voz de sus pastores y líderes. ¿Cierto? ¿Qué nos dice en Zacarías 7, 12 y 14? 12 al 14. Dice la palabra del Señor: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su palabra, por las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron y no los escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese y viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Muchas veces nos pasa esto, ¿cierto? No queremos oír la voz de los pastores, de los líderes. Y si Dios los puso ahí, es por algo. Dice la palabra del Señor que aún debemos obedecer a las autoridades normales, ¿cierto? Debemos de obedecer a las autoridades. Entonces, nosotros como cristianos debemos de andar con los papeles de la moto al día, porque no andar con los papeles de la moto o del carro es desobedecer, simple, es desobedecer, ¿cierto?
y viene uno de tránsito y nos quita la moto y decimos, ay, diablo mentiroso. ¿Cuál diablo mentiroso? ¿En serio fue el diablo? Si la palabra de Dios me dice que yo debo de obedecer a las leyes de esta tierra, entonces no fue el diablo, fuimos nosotros. Y muchas veces culpamos al diablo, culpamos a Dios. Dios, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Si yo lo escribí en mi palabra para que lo leyera. Si no lo hacen, entonces, y muchas veces nos es difícil obedecer. Si no obedecemos a Dios, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, si no obedecen a los que ven, ¿cierto? A un pastor, a un líder, si no lo obedecen, ¿cuánto menos a mí? ¿Cuánto menos obedecemos al Señor? Y nos pasa eso. Cuando Dios levanta a un líder, lo levanta por algo, porque Dios quiere que ese líder esté ahí, porque Dios quiere a través de ese líder o a través de ese pastor enviar su mensaje. Entonces nosotros como cristianos debemos de obedecerlo, nos guste o no nos guste. Muchas veces no nos gusta lo que nos dicen, muchas veces no nos gusta que nos corrijan, ¿cierto? Nos parece duro que nos corrijan, pero nos tienen que corregir. Dios dice en su palabra que Dios al que ama corrige, y asimismo es su líder, su pastor. Al que ama corrige. Si él ve algo malo en usted, él le va a decir, porque a eso fue que Dios lo mandó. Dios lo levantó como líder para eso, como pastor lo levantó para eso, para que nos corrija, para que nos diga, hey hermanito, eso está mal hecho, así no nos guste. Y si no obedecemos a eso que nos dice un pastor o un líder, ¿obedecemos a Dios? Difícilmente, ¿cierto? Difícilmente. Voy a leerles en Lucas, capítulo 16, versículo 29 al 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si fuera alguno de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y todavía nos preguntamos muchas veces por qué Dios no oye nuestras oraciones. ¿Qué decía en el Zacarías 7, 12 al 14? Porque ellos no me oyeron. Entonces yo, cuando ellos clamen, no los voy a oír. Entonces, y muchas veces nosotros decimos como cristianos, Dios mío, ¿por qué no oye mi oración? ¿Será que le estamos obedeciendo? ¿Será que estamos oyendo la voz de Dios? Porque si oímos la voz de Dios, me dicen Zacarías, que Él me oye. Pero si yo no oigo la voz de Dios, Él tampoco me oye. Porque no hay intimidad, no hay comunión el uno con el otro, ¿cierto? Si no tenemos comunión con Dios y no le oímos, Dios tampoco va a oír nuestras oraciones. Y por eso muchas veces la gente clama y pide a Dios y Dios no me respondió. Dios sí le respondió. En Zacarías está que Dios le respondió. ¿Pero qué le respondió? En silencio. Porque usted no oye, yo tampoco le oigo. Gloria a Dios. Vamos a ver una cuarta característica de un corazón endurecido. Y esta sí que nos pasa a nosotros también, como cristianos muchas veces. ¿Qué nos dice Romanos 2, 5 al 6? Dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por la dureza de nuestro corazón y un corazón no arrepentido. Cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor por algo,
debemos de hacerlo de corazón. ¿Y usted cómo sabe que lo hizo de corazón? Porque cuando va a caer en el mismo error, usted dice, ay, yo ya caí aquí, yo como que ya caí en este lado, ¿cierto? Me detengo. Pero si no nos arrepentimos de corazón, volvemos y lo hacemos, y volvemos y lo hacemos. Y muchas veces nos pasa así, caemos en el error, volvemos y lo hacemos, caemos en el error, volvemos y lo hacemos. Le pedimos misericordia y perdón al Señor, y Dios nos perdona en su misericordia. Dios nos escucha, Dios nos perdona, pero vuelta y dale, y vuelta y dale. Tanto que el Señor dice, yo como que ya no le oigo porque no le creo, ya no creo en lo que está diciendo, porque dice me arrepiento de corazón, pero vuelva y cae. Entonces dice que por la dureza del corazón, se nos endurece el corazón cuando pecamos. Nos pasa eso. Cuando pecamos el corazón se endurece, poco a poco se va endureciendo, se va transformando en un corazón sensible y de carne, en un corazón de piedra. Poquito a poco se le van acumulando piedritas al lado del corazón, hasta quedar todo tapado. Y por eso el corazón se vuelve duro. Y oímos la palabra del Señor y como si nada. Oímos la palabra de Dios y eso no es para mí. Toda la palabra del Señor es para nosotros. ¿Sí? Cuando venimos a la casa del Señor muchas veces decimos, ay, esa palabra no era para mí, era para mi vecino. No, toda la palabra del Señor es para nosotros. Amén. Para cada uno de nosotros. Un corazón endurecido es difícil de reconocer su error y fracaso. ¿No le ha pasado a usted que habla con una persona que ha caído en el error muchas veces y usted le habla y es duro? Por eso cuando una persona se vuelve impía, es duro hablar con esas personas. Cuando una persona cae de las manos del Señor es duro. ¿Por qué? Porque el corazón se le endurece. Entonces ya no es sensible a la voz de Dios, se vuelve duro como una piedra. Y solo a través del Espíritu Santo es que puede esa persona volver a los pies del Señor. Entonces, si nosotros queremos que nuestro corazón sea sensible a la voz del Señor, debemos de buscar de Él, buscarle en oración, buscarle de rodillas, pidiéndole a Dios que nos ablande el corazón. Y muchas veces como cristianos nos pasa. Y voy a hacer una pregunta y quiero que usted se la conteste usted mismo. ¿Cuánto hace que usted no derrama lágrimas ante el Señor? No por un problema, porque por un problema cualquiera derrama lágrimas. No por un machucón, porque también por un machucón cualquiera derrama lágrimas, ¿cierto? Pero no, ¿cuántas veces o cuánto hace que usted no derrama lágrimas ante el Señor? ¿Sabe que al Señor le agrada bastante eso? La palabra me lo dice, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Y un corazón contrito es eso, un corazón entristecido, que llora ante el Señor, que llora. ¿Por qué? Porque siente, es sensible a la voz de Dios, porque siente que le ha fallado o porque siente que está en una dificultad que no puede como humano, algo que no puede cambiar como humano, que solo lo cambia el Señor. Entonces esa pregunta nos la debemos de hacer nosotros. ¿Cuánto hace que no derramamos lágrimas ante el Señor? Entonces se nos está endureciendo el corazón, porque un corazón sensible derrama lágrimas ante el Señor, sea por la necesidad suya, sea por la necesidad de un amigo, de un familiar, sea por el problema, por la dificultad, o más aún, sea por las almas perdidas. ¿Cuántas lágrimas derramamos por una persona que queremos que venga a los pies del Señor? ¿Sabe que si lo hacemos así, Dios nos oye más? La palabra del Señor no lo dice. Dios no desprecia, antes todo lo contrario. A Dios le agrada un corazón contrito y humillado. A Dios le agrada, es olor fragante para Él, una persona que viene a sus pies con un corazón humillado.
¿Cómo sé que mi corazón se está endureciendo o ya está endurecido? Si está refutando las cosas de Dios y de la iglesia, ahí sé que mi corazón se está endureciendo. Cuando empezamos a refutar, cuando empezamos a decir, a mí no me agrada eso, mi hermano, si a usted no le agrada como humano eso, bien, pero debemos de aceptarlo. Muchas veces se nombran actividades en la iglesia, a mí no me agrada eso, yo no voy, yo no hago, yo no esto, yo no aquello. Eso es un corazón endurecido. Eso es un corazón endurecido, porque empezamos a refutar lo que Dios le ha dicho al pastor o al líder. Oiga, haga esto, haga aquello. Si Dios se lo pone en el corazón, es por algo, ¿cierto? Si Dios le pone el corazón en el líder o en el pastor, haga esta actividad, haga aquella cosa, haga lo otro, es porque Dios tiene un propósito, un plan a través de eso para cada uno de nosotros. Si su palabra no está haciendo efecto en tu vida, eso es también señas de un corazón endurecido. Cuando la palabra de Dios ya usted viene y la oye y no hizo nada en su vida, lo que decía, sale aquí a media cuadra, ya se le olvidó que dijeron, ni siquiera el tema. Ahí nos damos cuenta que nuestro corazón se está endureciendo, porque la palabra del Señor debe entrar a nuestro corazón y debe hacer algo. Algo debe hacer la palabra del Señor en nuestras vidas, porque para eso es que el Señor la manda, para hacer algo en nuestras vidas, para transformarnos, para cambiarnos. Cada día pierdes más la sensibilidad para con Dios. Si ves que hace mucho tiempo no derramas lágrimas ante el Señor y no quebrantas tu corazón ante Él, ahí vemos un corazón endurecido. Cuando venimos a la iglesia y cantamos porque todos cantan y aplaudimos porque todos aplauden, pero no sabemos ni para qué aplaudimos. Cuando yo aplaudo, se lo estoy aplaudiendo es al Señor. Y muchas veces cuando alguien da una palabra, aplaudes, pero ¿y para qué aplaudes? ¿Porque la palabra que el hombre dijo está excelente o por qué? No, cuando usted aplaude, aplaudes para Dios, siempre para el Señor. ¿Cómo más puedo saber si mi corazón se ha endurecido? Si hace rato no le alabamos y le adoramos con nuestra alma y nuestro corazón. Y esto nos pasa como cristianos. Entramos en etapas en que venimos y cantamos, pero lo que les decía en la prédica pasada, no le ponemos ni siquiera la razón a qué es lo que estoy cantando. O sea, ¿qué está diciendo el coro que yo estoy cantando? Solo repetimos como loros. Pero ¿y qué es lo que está diciendo el coro? ¿Qué es lo que está diciendo lo que yo le estoy cantando al Señor? Le estoy diciendo, te entrego mi corazón, pero ¿en realidad le está entregando el corazón? Entonces, cuando yo canto, cuando yo alabo al Señor, debo de hacerlo, dice que con el entendimiento, dice la palabra de Dios, que cuando oramos y cantamos debemos de hacerlo con el entendimiento, con el espíritu. Claro, con nuestra boca debemos de hacerlo, pero también con el entendimiento. Y muchas veces nos pasa así, empezamos a cantar y cantamos y alabamos a Dios y ni siquiera sabemos qué dice el coro. Solo lo repito, o solo cuando está aquí en el videobin, pues lo leo. ¿Y qué dice ese coro? ¿O qué dice esa alabanza para el Señor? ¿Qué está diciendo esa alabanza? Porque muchas veces la alabanza está diciendo, yo te entrego mi corazón, mi vida, te entrego mis ojos, cuidaré mis ojos, dice una canción, cuidaré mis manos. Pero ¿y lo estamos haciendo? O sea, cuidaré mis ojos y me voy y empiezo en el Face a mirar cositas que no le agradan al Señor, y cuidaré mis ojos y cuidaré mis manos cuando hago cosas que no le agradan a Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos de hacerlo con el corazón,
que debemos de hacerlo con nuestra alma, que cuando Dios oiga nuestra canción, lo que le estamos cantando, a Dios le agrade, suba como olor fragante, porque su alabanza sube como olor fragante al Señor, y Él la oye, escucha su alabanza. Es más, le agrada más, mucho más, que nosotros como humanos le alabemos y le glorifiquemos, que aún sus mismos cantores que tienen el cielo. Él les hace silencio, que quiero oír a mi pueblo que me está alabando. Y si nosotros estamos haciendo como loros, no creo que eso suba ante el Señor. Entonces, eso nos muestra que se nos está endureciendo el corazón. Sea que lo tengamos un poquito endurecido, sea que lo tengamos mucho endurecido. Pero dice la palabra de Dios que los israelitas endurecieron tanto su corazón que lo pusieron como diamante. Lo leímos hace ratico, como diamante. O sea, tenían un corazón duro, pero duro, que no se podía romper con cualquier cosa. Y como cristianos muchas veces nos está pasando eso. Se nos está endureciendo el corazón y los estamos poniendo primero de piedra, porque el corazón no se endurece de una vez, tiene un proceso. Como todo en nuestra vida tiene un proceso, el corazón también se endurece en un proceso. Empezamos a oír lo que no le agrada a Dios, se va endureciendo. Empezamos a ver lo que no le agrada a Dios, se va endureciendo. Y empezamos a hacer lo que no le agrada a Dios y se vuelve como piedra, como diamante, insensible a la voz del Señor. ¿Puede un corazón endurecido volverse a Dios? Sí. Si quiere volverse a Dios, puede. En su misericordia Dios aún nos acepta. ¿Qué nos dice Ezequiel 36, 26 al 28? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, Dios puede volver a transformar nuestro corazón. Dios lo puede hacer, pero depende de nosotros, de dejar de hacer lo que le desagrada al Señor, de dejar atrás a este mundo. Nos estamos preocupando mucho por el mundo, por tener, por poseer. Y Dios no nos mandó a eso. Sí, es bueno tener, es bueno poseer, pero Dios no nos mandó a eso, porque nosotros aquí en esta tierra somos peregrinos, estamos de paso. Estamos de paso. ¿Cuánto dura una persona? 100 años máximo, 120 han podido llegar a durar, ahora último. Y se nos hace mucho, 120 años, eso es muchísimo. Pero la verdad, mi hermano, yo, teniendo 48 años, y digo, ya 48, Dios, ¿cómo se pasó el tiempo? ¿Y qué he hecho en estos 48 años? No para mí, no para amontonar, no humanamente. ¿Qué he hecho en tu obra? ¿Qué he hecho en tu obra? ¿Qué es lo más importante? La palabra del Señor en esta mañana nos dice que pongamos un corazón así, un corazón de carne. Le invito a que cierre sus ojos, a que incline su cabeza y que le digamos al Señor en esta mañana: oh Dios, estamos aquí, Señor, porque reconocemos, Dios, que nuestro corazón muchas veces se endurece, Padre, que nuestro corazón se va endureciendo en esta vida, Señor, por los problemas, por las dificultades, por los afanes de esta vida, Señor precioso. Se nos ha endurecido el corazón, Dios. Tenemos un corazón poco sensible a tu palabra, poco sensible a tu voz, Dios precioso. Te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu
tú estés renovando nuestro corazón. Como dice en Ezequiel, que pongas nuevamente un corazón de carne dentro de cada uno de nosotros. Y ese corazón de carne no es nada más que un corazón sensible a tu palabra, sensible a tu voz, sensible a ti, Señor precioso, sensible a todo lo que tú nos das, Señor maravilloso. Oh Padre, glorifícate en cada una de nuestras vidas, Dios maravilloso. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que si nuestro corazón se endurece, Padre, difícilmente vamos a poder llegar ante tu presencia, Dios. Papito lindo, danos un corazón sensible, un corazón humilde, Dios, un corazón contrito, humillado a tu presencia, Señor, que pueda oír tu voz, que pueda, Señor precioso, oír tu palabra, Dios, que pueda ese corazón llegar ante tu presencia y derramar esas lágrimas, Dios, como a ti te agrada, Señor precioso. Padre, glorifícate en cada una de nuestras vidas, Dios. Hemos venido en esta mañana, Señor, a buscar tu palabra, a buscar tu presencia, Dios, dispuestos, Señor, dispuestos a ese cambio verdadero, Dios, dispuestos a esa renovación verdadera, dispuestos a esa transformación verdadera en cada una de nuestras vidas, Señor. Pon, papito lindo, ese corazón de carne en cada uno de nosotros. Que podamos ser sensibles, Dios, a tu palabra, sensibles a tu voz, Señor amado, sensibles a lo que tú nos quieres decir cada mañana, cada día, Dios maravilloso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.